El sol de la tarde porteña proyectaba reflejos impersonales sobre las torres de cristal y acero del distrito financiero de Puerto Madero. Abajo, sobre las aceras de piedra pulida, un río de ejecutivos fluía a un ritmo apresurado e indiferente, cada uno encapsulado en su propia burbuja de ambición y plazos. El sonido dominante era el zumbido constante del tráfico, las bocinas lejanas y el rítmico clic de zapatos caros sobre el pavimento. Era un mundo construido sobre la premisa del valor, donde cada segundo se monetizaba y cada interacción, una transacción. En este paisaje de concreto y apresurado, la vulnerabilidad no tenía cabida, y la pequeña figura de un niño con una caja de bombones era tan invisible como una hoja seca arrastrada por el viento, un detalle insignificante en la gran maquinaria de la metrópolis, fácilmente ignorado, fácilmente olvidado por todos. En el silencio del aire acondicionado de un sedán de lujo, Arthur observaba este paisaje sin verlo realmente. A sus 160 y pocos años, su rostro era un mapa de pérdidas no lloradas, con profundas arrugas alrededor de los ojos que ya no mostraban brillo, solo un cansancio existencial. Su traje, confeccionado con la mejor tela italiana, parecía más una armadura que una prenda, protegiéndolo de un mundo del que ya no quería formar parte. El coche avanzaba lentamente, un acuario de cristal oscuro que lo separaba de la vibrante vida exterior. Para Arthur, la ciudad no era un lugar para vivir, sino una pantalla, donde la codicia y el engaño humano se proyectaban en un bucle infinito, y él era solo un espectador pasivo, esperando a que el día terminara, como cualquier otro día. Hace una década, la vida de Arthur tenía color, sonido y, sobre todo, amor. Una tarde lluviosa y un tramo traicionero de carretera se lo llevaron todo: a su esposa, Elena, y a su hijo de 10 años, Marcos. Desde entonces, la fortuna que había amasado se había transformado, de símbolo de éxito, en un muro dorado de soledad. Su vasta mansión en San Isidro resonaba con el silencio de sus recuerdos. Cada habitación, una reliquia de una felicidad que se había convertido casi en un espejismo. Había empezado a desconfiar de cada sonrisa, de cada gesto de cercanía, viendo en cada persona la sombra del egoísmo. El dinero que podía comprarlo todo en el mundo no podía recuperar ni un solo segundo de ese pasado, y esta impotencia lo había corroído por dentro, dejándolo solo como una cáscara amarga y solitaria. Al otro lado del cristal tintado, Leo, de 10 años, navegaba por el mismo mundo con una realidad radicalmente distinta. El peso que cargaba no era el de la fortuna, sino el de una caja de cartón llena de alfajores caseros. Su abrigo, visiblemente demasiado grande para su frágil figura, había pertenecido a un primo y lo protegía más de las miradas ajenas que del frío. Sin embargo, sus ojos denotaban una seriedad y determinación que contrastaban con su apariencia infantil. No se veía como una víctima del sistema, ni como un desgraciado. En su mente era un trabajador, un vendedor con un producto de calidad y una misión vital. Cada peatón que se acercaba era un cliente potencial, una oportunidad para cumplir la promesa silenciosa que le hacía a su madre cada mañana. Su enfoque siempre era el mismo: cortés, directo y sin rastro de autocompasión. ¿Le puedo vender un dulce, señor?, preguntaba, con su voz clara intentando elevarse por encima del bullicio de la avenida. La respuesta, sin embargo, era casi siempre un gesto de desdén, una mirada hacia otro lado, un paso más rápido. Para estas personas, era una interrupción, una molestia momentánea en sus apretadas agendas. Leo asimilaba cada rechazo con silenciosa resiliencia. No insistía, no suplicaba, simplemente daba un paso atrás, se ajustaba la caja en los brazos y se concentraba en el siguiente rostro entre la multitud. Cada no era solo un paso más que superar, pues la idea de su madre esperándolo en casa era un poderoso motor que le impedía rendirse, manteniéndolo firme en su propósito. Un millonario ahogado en la soledad y un niño luchando por sobrevivir, separados por una fina capa de cristal a prueba de balas, pero a punto de que sus universos colisionen de una forma que ninguno de los dos podría haber previsto. ¿Qué se necesita para construir un puente sobre el abismo de la indiferencia?
Si ya estás involucrado en este comienzo, suscríbete a nuestro canal para no perderte el desarrollo de este viaje. Y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos sigues hoy. Nos encanta escuchar el alcance de nuestras historias, y tu participación nos inspira a seguir creando contenido que conmueve a las personas de todo el mundo, uniéndonos a través del poder de una buena historia. Lejos del resplandor de la avenida, en un modesto apartamento del barrio de La Boca, el motivo de la lucha diaria de Leo residía en una pequeña habitación en penumbra. Su madre, Sofía, yacía allí, pálida y con los ojos cerrados, mientras su respiración superficial creaba un suave sonido en el silencio de la habitación. Junto a la cama, un vaso de agua y un botiquín casi vacío contaban la historia de su silenciosa batalla contra una enfermedad que la estaba agotando. En un breve corte, vemos a Leo en casa, contando las pocas monedas que había ganado el día anterior. Miraba fijamente la receta sobre la mesa. El precio de la medicina le parecía astronómico, una montaña que tuvo que escalar vendiendo sus dulces, uno a uno. Sofía, incluso en su estado de debilidad, poseía una fuerza interior que era el verdadero legado de Leo. Cuando abrió los ojos y vio a su hijo, una leve pero genuina sonrisa iluminó su rostro cansado. Nunca habló de dolor ni de miedo, solo de su orgullo por él. «Mi pequeño empresario», susurró con la voz un poco ronca, mientras le acariciaba el cabello. Fue este amor, esta dignidad que le inculcó, lo que transformó la venta de dulces de un acto de desesperación en una misión de honor. Leo no solo vendía alfajores para comprar medicinas. Luchaba por preservar la sonrisa de la persona más importante de su vida, y esta motivación era inquebrantable y pura en su corazón. De vuelta en el coche, Arthur continuó su observación pasiva. Había visto a cientos de chicos como Leo en las calles de Buenos Aires. En su mente cínica, todos formaban parte de un guión predecible. Niños explotados o pequeños oportunistas que aprendían desde pequeños a manipular la compasión ajena para ganar dinero fácil. No sentía lástima, solo un aburrimiento melancólico. Para él, la dignidad era un bien escaso, y dudaba que pudiera encontrarse en una acera transitada, en medio de la lucha por la supervivencia. El chico era solo un píxel más en la desoladora imagen de un mundo que, para Arthur, había perdido por completo su color y su significado más profundo hacía muchísimo tiempo. El conductor, un hombre discreto que había trabajado para Arthur durante años, finalmente detuvo el coche frente a un imponente edificio de oficinas. «Aquí estamos, señor Montenegro», anunció con su habitual voz neutral. Arthur tenía una reunión urgente, una formalidad de negocios que cumplía por pura inercia, sin entusiasmo. «Espere aquí, Ricardo. No tardo», dijo, sin siquiera mirar al conductor. Con el motor al ralentí se hizo el silencio y el escenario quedó listo. Desde su asiento de cuero, Arthur tenía ahora una vista frontal y despejada del pequeño vendedor de dulces. El universo, en su misteriosa coreografía, estaba preparando sus piezas para el momento que lo cambiaría todo. Arthur apoyó la mano en la manija de la puerta del coche, listo para salir y sumergirse en la aridez de su reunión. Sin embargo, algo lo hizo dudar. Su mirada se posó en la pequeña figura del otro lado de la calle. Por un instante fugaz, la imagen de su propio hijo, Marcos, se superpuso con la del joven vendedor. Marcos tendría casi la misma edad ahora. El recuerdo fue como un puñetazo rápido y doloroso en el estómago, un dolor familiar que llevaba años intentando reprimir. Apartó el pensamiento, enojado consigo mismo por permitir tal debilidad. Aún así, apartó la mano de la puerta. La reunión podía esperar unos minutos. Se recostó en el asiento de cuero, con la atención fija en el chico, sin comprender del todo por qué no podía apartar la mirada. Fue en ese preciso instante que una nueva figura entró en escena, moviéndose por la acera con la arrogancia de quien se cree dueño del mundo. Era un hombre de mediana edad, vestido con un traje gris marengo tan elegante que parecía capaz de cortar el aire. Hablaba en voz alta por su celular, gesticulando con impaciencia, con la expresión deformada en una mueca de poder y prisa. No caminaba, avanzaba, apartando a los demás peatones.
Para él, el espacio público era simplemente una extensión de su oficina, y la gente a su alrededor meros extras en su importante drama cotidiano. Era la personificación misma de todo lo que Arthur despreciaba: la vanidad, la falta de cortesía, la creencia de que el éxito financiero otorgaba superioridad moral. Sin dejarse intimidar por el aura de furia del hombre, Leo vio en él lo que veía en todos: un cliente. Con su habitual serenidad y valentía, dio un paso al frente, colocándose cortésmente en el campo visual del empresario. «¿Le puedo ofrecer algo dulce, señor? Son alfajores caseros», dijo con voz firme pero respetuosa. El hombre se detuvo de golpe, con la mirada fija en la interrupción. Bajó ligeramente el teléfono de la oreja y miró a Leo como si fuera un bicho posado en su manga de diseñador. La disonancia entre la inocencia de la oferta de Leo y la irritación hirviente del hombre creó una burbuja de tensión palpable en la concurrida acera, un pequeño drama que pasaría desapercibido para casi todos. «¿No ves que estoy ocupado?», gruñó el empresario con la voz cargada de desprecio. Terminó la llamada con un golpe seco en la pantalla de su teléfono, canalizando toda su frustración hacia el pequeño obstáculo que tenía delante. «Los chicos como tú deberían estar en la escuela, no molestándome en la calle. ¿Qué quieres? ¿Dinero? Siempre es dinero, ¿no?». La acusación era injusta y cruel, despojando a Leo de su identidad de vendedor y etiquetándolo como un simple mendigo, un problema social que había que descartar. Leo no se inmutó, aunque un destello de dolor cruzó sus ojos. Simplemente agarró su caja de dulces con más fuerza, la dignidad como su única armadura contra el torrente de humillación que se le venía encima. El hombre, queriendo zanjar el asunto y reafirmar su dominio, metió la mano en el bolsillo del pantalón. En lugar de sacar un billete, sacó un puñado de monedas. Con un gesto de puro desdén, abrió la mano y dejó caer las monedas, esparcidas por el suelo de baldosas, produciendo un sonido seco y metálico que pareció resonar por la avenida. «Cógetelo, muchacho, y déjame en paz», espetó, como si le tirara sobras a un animal. Ni siquiera esperó a ver la reacción de Leo. Para él, la transacción estaba completa. Había pagado para que el problema desapareciera. Este acto no era de caridad, sino de poder, una forma de menospreciar al chico y afirmar su propia superioridad de forma pública e indiscutible. Durante un largo instante, Leo permaneció inmóvil. Contempló las monedas esparcidas a sus pies, brillando bajo el sol de la tarde como diminutos fragmentos de su dignidad. Entonces levantó la cara y observó la espalda del empresario que se alejaba. El mundo a su alrededor parecía haberse ralentizado. La gente pasaba, el tráfico continuaba, pero en ese pequeño espacio, el tiempo se había congelado. Arthur, desde el interior del coche, observaba cada detalle con el corazón extrañamente apretado. Vio cómo la mandíbula de Leo se tensaba sutilmente, cómo la respiración del chico se hacía más profunda. No había lágrimas en sus ojos. Había algo más fuerte, una llama de integridad que la humillación no podía extinguir, sino que parecía alimentar con mayor intensidad. Una risa amarga y silenciosa se formó en la mente de Arthur. «Eso es todo», pensó, con una sensación de sombría confirmación. Ahora va a arrastrarse por el suelo por estas migajas. Tomará el dinero y saldrá corriendo a comprar algo de chatarra. Es la naturaleza humana. Nadie rechaza el dinero, por muy sucio que esté. Se preparó para el espectáculo de la humillación, la prueba definitiva de que su cínica visión del mundo era correcta. Esperaba que la escena confirmara sus creencias, permitiéndole hundirse aún más en su apatía autoimpuesta. Ver al chico degradarse sería, de una manera repugnante, un consuelo, una confirmación de que el mundo era exactamente el lugar podrido que imaginaba. Pero lo que sucedió a continuación superó todas las expectativas. Leo no se arrojó al suelo. En cambio, se agachó con una lentitud y precisión casi ceremonial. Con la caja de dulces cuidadosamente balanceada bajo un brazo, comenzó a recoger las monedas, una a una. Sus pequeños y ágiles dedos recogieron cada pieza de metal con sorprendente cuidado. No era la avaricia de alguien necesitado,
sino la diligencia de quien limpia un desastre que no ha causado. Cada moneda recuperada era un acto silencioso de desafío, una declaración de que, aunque su cuerpo estaba encorvado, su espíritu permanecía erguido e inquebrantable, negándose a ser definido por la ofensa que acababa de sufrir. Arthur se inclinó hacia adelante, con la mirada fija en la escena. La confusión comenzaba a erosionar su cínica certeza. El comportamiento del chico no tenía sentido en su libro de texto. La lentitud, la meticulosidad, era como si Leo tratara esas monedas no como premios, sino como objetos perdidos que debían ser devueltos a su dueño. Observó al chico buscar una moneda que había rodado cerca de una rejilla de alcantarilla, recuperándola con las yemas de los dedos. Toda la avenida parecía haberse desvanecido. Solo existían el chico y su inexplicable acto de honor. Por primera vez en muchos años, Arthur sintió una emoción que no era ni amargura ni aburrimiento. Era una profunda y abrumadora curiosidad. Tras reunir hasta la última moneda, Leo se levantó lentamente. Frotó las piezas de metal en la pernera de su pantalón desgastado, sacudiéndose el polvo de la calle. Su expresión era seria, la de un profesional a punto de completar una transacción importante. Con las monedas formando un pequeño montón en la palma de la mano, caminó hacia el empresario, que ya estaba a varios metros de distancia, a punto de entrar en un edificio. «¡Señor!», gritó Leo con voz clara y sin rastro de temblor. El hombre se detuvo y se giró, irritado por haber sido molestado de nuevo. Y entonces lo vio. La mano del chico se extendió, no en señal de súplica, sino en señal de restitución. «Gracias, señor, pero no acepto limosna», dijo Leo, con una voz, aunque infantil, que transmitía una convicción inquebrantable. Extendió la mano. El pequeño montón de monedas relucía como una ofrenda de paz, o quizás una prueba. «Si quiere, puede comprar un dulce. Un alfajor cuesta exactamente eso. Son muy buenos. Mi madre los hace». No había sarcasmo en su tono, ningún intento de avergonzar al hombre. Era una simple transacción comercial, una corrección cortés de un malentendido. Estaba redefiniendo los términos del encuentro, elevándose de la posición de víctima a la de igual. Un comerciante que se negaba a que su producto y su trabajo se devaluaran por un acto de falsa caridad. El empresario se quedó paralizado, con la boca ligeramente abierta. Las palabras del chico lo impactaron más que cualquier insulto. Esperaba lágrimas, o quizás una gratitud servil, pero este rechazo sereno y digno lo desarmó por completo. Una oleada de calor le subió por la nuca y sintió las miradas curiosas de otros transeúntes que se habían detenido a observar la escena. En un instante, el poder que había ejercido con tanta naturalidad se evaporó, transferido a la pequeña mano extendida del chico. Miró las monedas, luego el rostro serio de Leo, y vio allí un reflejo de su propia mezquindad moral. La humillación que había intentado infligir al chico rebotó y lo golpeó con fuerza, dejándolo expuesto y ridículo. Sin saber cómo reaccionar, el hombre hizo lo único que su orgullo herido le permitía. Con un movimiento repentino y furioso, apartó la mano de Leo de un manotazo, recuperando las monedas. El gesto fue torpe, una admisión de derrota disfrazada de agresión. No dijo ni una palabra. No podía. Con el rostro enrojecido por la vergüenza, se dio la vuelta y entró a toda prisa en el edificio de oficinas, casi corriendo para escapar de la confrontación que había perdido de forma tan estrepitosa. No huía del chico, sino de sí mismo, de la imagen despreciable que los ojos claros y honestos de Leo le habían mostrado en el espejo retrovisor. La puerta de cristal se cerró tras él, poniendo fin al acto. Leo vio desaparecer al hombre. Bajó la mano lentamente y dejó escapar un suspiro suave, casi inaudible. No había un destello de victoria en su rostro, solo un velo de melancolía. Ese encuentro lo había dejado con una sensación amarga. No quería humillar a nadie, solo quería vender un dulce. La crueldad del hombre y el tenso desenlace de la escena lo habían agotado. Por un momento parecía solo un niño de 10 años, hastiado de la dureza del mundo. Miró su caja de alfajores, ordenándolos con cuidado, como buscando consuelo en ese pequeño pedido. Luego levantó la cabeza, respiró hondo y regresó a su puesto.
listo para el siguiente intento, con el recuerdo del encuentro ya guardado como otra lección silenciosa. En el coche, Arthur sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies. El dique de cinismo que había construido durante una década, ladrillo a ladrillo, había sido demolido en menos de un minuto por la integridad de un niño. Había presenciado no una transacción, sino un milagro. Este niño, que no tenía nada, poseía lo único que el dinero de 1900 Arthur no podía comprar: un carácter inquebrantable. La dignidad con la que rechazó la limosna y defendió su trabajo era una forma de riqueza tan pura y vasta que hacía que la fortuna de Arthur pareciera un montón de papel inútil. La escena se repetía en su mente, cada detalle grabado a fuego, desmantelando su sombría y desesperanzada visión del mundo. La imagen de su hijo, Marcos, regresó con una claridad abrumadora, pero esta vez, el dolor vino acompañado de una nueva emoción: admiración. Miró a Leo y vio la encarnación de todos los valores que él y Elena habían soñado con inculcar en su hijo: honor, resiliencia, autoestima, bondad incluso ante el mal. Leo ya no era un niño más, era un eco de lo que pudo haber sido, un atisbo de la nobleza que Arthur creía enterrada para siempre junto con su familia. Ese niño en la acera, vendiendo dulces para sobrevivir, sin saberlo, le estaba enseñando a un millonario anciano una lección sobre lo que realmente significaba ser rico, sobre lo que realmente importaba en la frágil experiencia humana. Una presión inusual se formó en su garganta, y sus ojos, resecos por años de apatía, comenzaron a escocer. Y entonces, sucedió. Una lágrima se le escapó, deslizándose lentamente por su mejilla. Fue un suceso tan extraño y olvidado que no hizo ademán de enjugársela. La dejó seguir su camino, un rastro salado sobre una piel que no había sentido nada durante demasiado tiempo. Estaba catatónico, con la mirada fija en Leo, quien ya intentaba hacer su próxima venta, completamente ajeno al terremoto emocional que había provocado al otro lado de la calle. La normalidad del chico, su capacidad de seguir adelante, era lo más extraordinario que Arthur había presenciado en su vida. En ese momento, la inercia que lo había dominado durante 10 años se rompió. La apatía dio paso a una urgencia tan intensa que era casi física. No podía simplemente ir a su reunión. No podía pedirle a Ricardo que diera una vuelta a la manzana y olvidara lo que había visto. Hacerlo sería traicionar esa revelación, extinguir la única chispa de esperanza que había sentido en una década. Ese chico era la prueba de que la bondad aún existía, y no podía permitir que el mundo, con su crueldad despreocupada, siguiera desgastándose y desgastando un espíritu tan excepcional. Una decisión se formó en su mente, no como un pensamiento lógico, sino como un imperativo del corazón, una necesidad de conectar con esa luz. Con un movimiento repentino que sorprendió a su chofer, Arthur abrió la puerta del coche. El aire cálido y húmedo de Buenos Aires lo envolvió, impregnado de los sonidos y olores de la vida real, contrastando con el ambiente estéril del vehículo. «¿Señor?», preguntó Ricardo confundido. Arthur simplemente levantó la mano, un gesto para que esperara, y cerró la puerta de golpe con un golpe seco y definitivo. Se enderezó, ajustándose la chaqueta no por vanidad, sino como preparándose para el momento más importante de su vida. Sus ojos no se apartaron de Leo. Cada paso que daba desde detrás del coche hacia el asfalto era un paso más lejos de su pasado solitario. Cruzó la calle, y el caótico tráfico de la avenida pareció abrirse paso ante él, como si el universo conspirara para facilitarle el paso. Los sonidos de la ciudad se convirtieron en un zumbido lejano, un ruido de fondo para la melodía que resonaba en su alma. Leo, concentrado en su tarea, no lo vio acercarse. Miraba fijamente la caja registradora, quizá contando su pequeño botín, con el ceño fruncido por la concentración. Arthur se detuvo a pocos pasos, con el corazón latiéndole con fuerza. Respiró hondo, buscando las palabras adecuadas, pero se dio cuenta de que no necesitaba un guión. Por primera vez en años, actuaría por puro instinto, guiado por una emoción que apenas reconocía: la esperanza. Un suave sonido,
Un carraspeo poco acostumbrado a expresarse con emoción captó la atención de Leo. Levantó la vista y vio al hombre mayor y bien vestido de pie frente a él. Su instinto de vendedor se apoderó de él al instante. Una mirada de esperanza profesional iluminó su rostro, reemplazando la fatiga de momentos antes. Enderezó los hombros, sostuvo la caja de la forma que mejor mostraba su mercancía y, con la claridad de un profesional experimentado, formuló la pregunta que constituía la base de su mundo, la frase que repetía cientos de veces al día. ¿Le puedo vender dulces, señor?, preguntó, con una voz sorprendentemente firme para un chico de su edad, completamente ajeno a la tormenta emocional que se desataba en el hombre que tenía delante. La pregunta sencilla e inocente impactó a Arthur con la fuerza de una revelación. Miró a Leo a los ojos, unos ojos que habían visto más dureza que la mayoría de los adultos, pero que aún conservaban una inconfundible luz de decencia y esperanza. En esa pregunta, Arthur no escuchó una súplica de dinero, sino un testimonio de la resiliencia del espíritu humano. Vio a un chico que, a pesar de todo, aún creía en la dignidad del trabajo, en la justicia del intercambio honesto. Era la pregunta más pura y sincera que Arthur había escuchado en una década. Una invitación no a comprar, sino a conectar, a participar, aunque solo fuera por un momento, en el mundo honorable que ese chico se había construido. Arthur guardó silencio un instante que pareció eterno. Una década de soledad, dolor y desesperación reprimidas afloró a la superficie, y le costó encontrar la voz. En ese instante, lo vio todo: el rasguño en la barbilla de Leo, la arruga de preocupación en su joven frente, la forma en que sus dedos aferraban la caja de cartón como si fuera su posesión más preciada. Para Leo, el silencio le era familiar. Era el preludio de otro rechazo. Empezó a bajar la mirada, preparándose para el rechazo, pero el hombre no se movió. Simplemente siguió mirándolo, no con lástima, sino con una intensidad que Leo nunca antes había visto, una mezcla de dolor y admiración. Finalmente, Arthur habló, con la voz más grave y entrecortada de lo que pretendía. Ignoró por completo la caja de dulces, con la mirada fija únicamente en el niño. «¿Cómo te llamas, niño?», preguntó en voz baja. La pregunta quedó flotando en el aire, fuera de lugar e inesperada. En esa avenida donde todos eran anónimos, donde las interacciones eran rápidas y superficiales, alguien le preguntaba su nombre. Alguien reconocía su existencia más allá de su rol de vendedor. Para Leo, fue una ruptura tan grande con su rutina diaria que lo dejó momentáneamente sin palabras, parpadeando confundido ante ese genuino e inusual interés en su identidad. «Leo», respondió tras una breve vacilación. La palabra sonó casi como una pregunta. La cautela, una lección aprendida con esfuerzo en la calle, lo dominó. Apretó la caja con más fuerza, su escudo contra la extrañeza del mundo. ¿Quién era este hombre? ¿Qué quería? En su mundo, la gente no preguntaba nombres, compraban o se marchaban. La repentina amabilidad de un desconocido era, en su experiencia, algo que debía tratarse con sospecha. Observó el rostro de Arthur, intentando descifrar sus intenciones, su pequeño cuerpo tenso, listo para retirarse a la primera señal de peligro, un instinto de supervivencia agudizado por la constante vulnerabilidad de su vida diaria. Al oír el nombre, una sonrisa genuina y oxidada se dibujó en el rostro de Arthur. Fue un movimiento extraño para sus músculos faciales, pero iluminó sus ojos tristes con una calidez perdida. «Leo», repitió, saboreando la palabra. «Es un nombre fuerte, un nombre de león». Volvió a mirar al chico, y la imagen de su vida vacía, la mansión silenciosa, las comidas solitarias, los días interminables, cruzó por su mente, y entonces miró a Leo, que representaba la fuerza, el honor y la vida que le faltaban. En ese momento, una idea loca, impulsiva y absolutamente necesaria floreció en su mente, una solución a dos vacíos, uno de soledad y otro de necesidad. Con el corazón latiendo desbocado, impulsado por una década de emociones reprimidas que finalmente encontraban salida, Arthur tomó la decisión más importante de su vida.
Se arrodilló lentamente para poder mirar a Leo directamente a los ojos. A su altura, la calle transitada, los coches, los peatones, todo desapareció. Solo existían ellos dos, con la voz entrecortada, pero firme, con absoluta convicción. Pronunció las palabras que cambiarían el curso de sus destinos para siempre. Leo, dijo, no quiero comprarte dulces, quiero que vengas a vivir conmigo. La declaración cayó como una bomba en el mundo de Leo. Sus ojos se abrieron de par en par, conmocionados, y el miedo reemplazó la confusión. Retrocedió un paso, tensándose en alerta máxima. ¿Vivir con él? ¿Un completo desconocido? Las advertencias de su madre sobre los peligros de la calle le gritaban en la mente. La propuesta era tan absurda, tan irreal, que solo podía ser una trampa. ¿Qué? No, señor. Tengo que irme, balbuceó, mientras el pánico empezaba a subirle por la garganta. Se giró, listo para correr, para escapar de aquella situación extraña y aterradora que no podía comprender en absoluto. «Espera», dijo Arthur con una voz llena de suave urgencia. Vio el pánico en el rostro del chico y se maldijo por su falta de tacto. Extendió las manos con las palmas abiertas, en un gesto universal de paz. «Por favor, no tengas miedo. Sé que parece una locura, lo sé. Siento haberte asustado». Luchó por mantener la voz serena, por transmitir la sinceridad de sus intenciones. «Vi lo que le pasó a ese hombre. Vi tu valentía. No soy mala persona, Leo. Solo me siento muy solo. Y quiero ayudarte de verdad. A ti y a tu madre», añadió, la última frase como un rayo de esperanza en la oscuridad. La mención de su madre hizo que Leo se detuviera. Se giró lentamente, el impulso de huir luchando contra la chispa de esperanza que la palabra «ayuda» había encendido. ¿Cómo sabía este hombre de su madre? ¿Era una trampa aún más elaborada? ¿O era algo más? Miró el rostro del anciano arrodillado en la acera, los ojos que ahora brillaban con lágrimas contenidas, y vio algo allí que no parecía malicia. Vio una profunda tristeza, una soledad que, de alguna manera, pudo reconocer. La avenida seguía rugiendo a su alrededor, pero ambos estaban atrapados en una burbuja de silencio, donde la decisión más importante de la vida de Leo se sopesaba en la balanza de su intuición. ¿Disfrutas de esta historia? Si la valentía de Leo y la transformación de Arthur te conmovieron, dale a me gusta y suscríbete al canal para no perderte el emotivo final. Piensa un momento. Si estuvieras en el lugar de Leo, ante una oferta tan increíble como aterradora, ¿qué harías? La desconfianza, aprendida en la vida, ¿te haría gritar con más fuerza? ¿O la pequeña esperanza de una vida mejor para tu familia te haría dar un salto de fe? Comparte tu opinión en los comentarios mientras volvemos a la decisión que definirá el futuro de todos. Un momento de pura vulnerabilidad y confianza. Leo retrocedió un paso, con la mente dándole vueltas. La oferta era un sueño, pero la realidad le había enseñado que los sueños no se cumplen tan abruptamente en las aceras de Buenos Aires. Su intuición, agudizada por la necesidad de protegerse, buscó el fallo, el detalle que revelaría la mentira. Fijó la mirada en Arthur, la desconfianza aún luchando contra la esperanza. ¿Cómo sabes de mi madre?», preguntó en voz baja, pero la pregunta, cargada por el peso de su decisión, era una prueba, una forma de medir la sinceridad de este hombre. La respuesta de Arthur a esa pregunta sería la llave que cerraría la puerta del miedo o abriría la puerta de la confianza. Arthur no dudó. Respondió con la más pura y cautivadora honestidad, pues no albergaba engaño alguno en su corazón. «No sé nada de ella, Leo. No la conozco», admitió con voz suave. «Pero sí sé una cosa. Un chico con tu fuerza, con tu honor, no lucha así solo por sí mismo. Lucha con tanta valentía por alguien a quien ama más que a su vida. Me imaginé que esa persona era tu madre». Esta respuesta, tan intuitiva y respetuosa, impactó profundamente a Leo. El hombre no lo veía como un problema que se resolviera con dinero, sino como un hijo devoto. Entendía el porqué de su lucha, y esa comprensión era más valiosa que cualquier fortuna. El muro de desconfianza de Leo finalmente se derrumbó.
Las lágrimas que se había negado a derramar ante la humillación, ahora, brotaban libremente de sus ojos, no de tristeza, sino de un alivio inmenso. Alguien lo vio, alguien lo comprendió. En ese momento, tomó una decisión, siguiendo el instinto que le decía que este hombre era diferente. Con voz entrecortada, le dio al desconocido lo más preciado de su vida, una muestra de su fe. «Se llama Sofía», susurró. Al compartir el nombre de su madre, le entregaba su mundo a Arthur, un acto de confianza tan profundo como el océano, un salto a lo desconocido alimentado por la esperanza. Arthur sintió el peso y el honor de esa confianza. Se puso de pie con las rodillas crujiendo y le tendió la mano a Leo, no como un superior, sino como un igual. Leo dudó un segundo antes de poner su pequeña mano en la suya. Juntos, regresaron al coche. Ricardo, el conductor, observaba la escena con los ojos muy abiertos, la confusión grabada en su rostro profesional, pero no dijo nada. El viaje desde el lujoso Puerto Madero hasta el colorido y a la vez humilde barrio de La Boca fue un viaje entre dos planetas. Los rascacielos dieron paso a edificios bajos y casas de zinc pintadas de vibrantes colores, y el aire se llenó de olores a comida casera y el lejano sonido de un tango. El apartamento era pequeño, pero estaba impecablemente limpio. En una habitación trasera, Sofía descansaba. Al ver a su hijo entrar de la mano de un hombre rico y desconocido, el pánico se apoderó de su corazón. Intentó incorporarse, pero la debilidad le dificultaba el movimiento. «Leo, ¿quién es este hombre? ¿Qué ha pasado?» Su voz era una mezcla de miedo y preocupación. Leo corrió a su lado, sujetándole la frágil mano. «Tranquila, mami, está bien. Quiere ayudarnos», dijo Leo, transfiriendo su confianza en el hombre a su madre. Arthur permaneció en la puerta, con el corazón dolido al presenciar la escena. El profundo amor entre madre e hijo llenaba la pequeña habitación, con una delicadeza que sorprendería a cualquiera que lo conociera en el mundo de los negocios. Arthur se acercó. «Le mamá», explicó a Sofía lo que había presenciado, la dignidad de su hijo, el honor que ella claramente le había inculcado. No habló de caridad ni de compasión. Habló de su propia soledad aplastante, de una casa grande y vacía que necesitaba desesperadamente el sonido de la risa para volver a ser un hogar. «No le ofrezco limosna, señora», dijo con los ojos húmedos. «Le pido ayuda. Permítame cuidarla y a cambio, usted devolverá la vida a mi hogar. Puede salvarme tanto como yo pueda ayudarla». Sofía escuchó, atónita. La propuesta era surrealista, como de cuento de hadas. Miró el rostro del hombre, buscando cualquier señal de falsedad, cualquier indicio de segundas intenciones, pero solo encontró un profundo dolor y una sinceridad que parecía brotar del alma. Miró el rostro esperanzado de Leo y luego sus manos, que temblaban por la debilidad de la enfermedad, la promesa de tratamiento médico, la oportunidad de ver a su hijo tener un futuro, de ser simplemente un niño. Era una oferta que su mente apenas podía procesar. Las lágrimas que había estado conteniendo durante meses finalmente brotaron, un torrente de miedo, alivio y gratitud. Arthur no perdió el tiempo con promesas vagas. Tomó su celular e hizo una llamada. «Doctor Ramírez, soy yo, Arthur Montenegro. Necesito un favor urgente. Prepare su mejor habitación en el hospital. Voy a enviar a un paciente». «Sí, ahora. Una ambulancia privada, a una dirección en La Boca, inmediatamente». La eficiencia y la autoridad en su voz lo hicieron realidad. Ya no era un sueño. Estaba sucediendo. En cuestión de minutos, el sonido de una sirena que se acercaba resonó por la calle. Un sonido que no trajo pánico, sino la promesa de sanación y un nuevo comienzo. La ayuda no era una idea futura, era una fuerza presente y abrumadora que cambió sus vidas en ese preciso instante. Mientras los paramédicos atendían a Sofía con profesionalismo y amabilidad, Leo le cogió la mano, sin querer soltarla. Arthur le puso una mano firme y reconfortante en el hombro. «Estará bien, te lo prometo. Ya no tienes que llevar este peso solo, Leo». Con ese toque, comenzó a formarse una nueva dinámica familiar. Ya no eran un millonario y un niño de la calle,
sino dos almas que se conocieron por casualidad y comenzaron a sanarse mutuamente. Al salir de su pequeño apartamento, dejando atrás sus vidas de penurias, no miraron atrás. Caminaban juntos hacia un futuro desconocido, pero uno que, por primera vez, brillaba con la luz de la esperanza. La mansión de San Isidro era menos una casa y más un mausoleo de mármol y silencio. Cuando Leo entró, sus pequeños pasos resonaron en el amplio recibidor, un sonido solitario en un espacio diseñado para fiestas y risas. Los muebles cubiertos de sábanas blancas parecían fantasmas esperando una vida que nunca volvería. Por primera vez, Arthur vio su hogar con los ojos de otra persona, no como un símbolo de riqueza, sino como un monumento a la soledad. El lugar no era imponente, era vacío. La llegada de aquel chico, con su pequeña mochila y su mirada curiosa, no llenó el vacío, sino que lo iluminó, revelando lo profundo y oscuro que era en realidad y la desesperada necesidad de llenarlo con algo real. «Puedes quedarte en una de las habitaciones de invitados», dijo Arthur, con una voz formal y extraña en su propia casa. Abrió la puerta de una habitación lujosa pero aséptica. Al ver la vacilación en el rostro de Leo, la expresión de alguien que se siente como un extraño en 1900, un planeta alienígena, Arthur tomó una decisión impulsiva. «No, ven conmigo». Lo condujo por un pasillo hasta una puerta que no había abierto en 10 años. Dentro, el tiempo se había detenido. Juguetes, libros de aventuras y un tren eléctrico polvoriento. Esta era la habitación de mi hijo Marcos, susurró Arthur. Compartir este espacio sagrado era el mayor acto de confianza que podía ofrecer, una invitación a entrar no solo en su hogar, sino también en su corazón herido. Leo entró en la habitación con una reverencia inusual para su edad. No corrió hacia los juguetes. Caminó despacio, recorriendo con los dedos el polvo de una estantería. Comprendió, sin que nadie se lo dijera, que ese lugar era más que una habitación. Era un santuario del recuerdo. Tomó un pequeño coche de metal y lo examinó con atención antes de colocarlo exactamente en el mismo sitio. Arthur observaba desde la puerta, y una paz inesperada comenzó a calmar el dolor que siempre sentía al contemplar esa habitación. Ver la respetuosa presencia de Leo allí no se sintió como una profanación, sino como una continuación, como si una nueva vida reconociera con dulzura a la que había fallecido. Los días siguientes se convirtieron en una nueva rutina. Todas las tardes, Arthur recogía a Leo de su nuevo colegio y lo llevaba a visitar a Sofía. El hospital privado era un mundo de pasillos blancos y el suave pitido de los monitores. Con cada visita, Sofía se sentía visiblemente más fuerte, recuperando el color. Hablaba con Arthur, no con la sumisión de una beneficiaria, sino con la cálida gratitud de una amiga. Le contaba historias de la terquedad y la bondad de Leo, y Arthur, a su vez, le hablaba de su negocio como no lo había hecho en años. En aquella habitación estéril del hospital, entre conversaciones y sonrisas, las tres hebras de sus vidas comenzaron a entrelazarse, formando el tejido de una nueva e improbable familia. Liberado de la agobiante carga de la supervivencia, Leo prosperó. Emily, uniforme escolar, que al principio le resultaba extraño, pronto se convirtió en una segunda piel. La preocupación constante en su frente dio paso a una vibrante curiosidad por el mundo. Se sumergió en sus estudios, su mente ágil absorbiendo el conocimiento, como la tierra seca absorbe la lluvia. Arthur lo vio pasar horas en la biblioteca de la mansión, ya no vendiendo dulces para comprar medicinas, sino leyendo sobre estrellas y dinosaurios para saciar su alma. El resiliente niño de la calle se estaba transformando, permitiéndose finalmente la libertad de ser lo que siempre había sido por derecho, un niño lleno de sueños y un potencial infinito. La transformación de Arthur fue igualmente profunda. La mansión, antes una tumba silenciosa, comenzó a respirar de nuevo. El sonido de Leo practicando la flauta para la clase de música, el aroma de los sándwiches milaneses que Sofía, ahora en casa, insistía en cocinar, el sonido de la televisión con una caricatura. Todo esto era vida. Arthur empezó a salir temprano del trabajo.
no por obligación, sino por deseo. Ayudar a Leo con un problema de matemáticas se volvió más importante que cerrar un nuevo trato. No estaba reemplazando al hijo que perdió, estaba honrando su memoria al darle a otro niño la oportunidad que Marcos nunca tuvo. Y al hacerlo, encontró un nuevo propósito, una razón para despertar que no era el dinero, sino el amor. 6 meses después, la escena en la sala de la mansión era irreconocible. Donde antes reinaban el ciento, polvo y la melancolía, ahora brillaba un árbol de Navidad extravagantemente decorado. El sonido que llenaba el aire no era un eco, sino una risa genuina. Sofía, con el rostro terso y saludable, estaba sentada en el sofá, bromeando con Leo sobre su actuación en la obra escolar. Leo, a su vez, gesticulaba animadamente, recreando su papel para un público cautivo de una sola persona. Arthur, la luz del fuego de la chimenea, danzaba sobre sus rostros, pintando una imagen de hogar y felicidad que parecía haber existido desde siempre, borrando las sombras del pasado. Arthur se recostó en su sillón, con una taza de té en las manos, pero con la mirada fija en Leo. Ya no era un espectador pasivo de su propia vida, era un participante activo, un patriarca. Una sonrisa tierna y orgullosa se dibujaba en su rostro. Cuando Leo terminó su actuación con una reverencia dramática, Sofía aplaudió y Arthur rió, con una risa rica y profunda que lo sorprendió incluso a él mismo. En ese momento, no era Arthur Montenegro, el millonario solitario. Era simplemente Arthur, un hombre en su hogar, rodeado de su familia, disfrutando de la paz que había buscado durante tanto tiempo y en tantos lugares equivocados. Durante años, Arthur creyó que su vasta fortuna era una maldición, un muro de oro que lo separaba de la verdadera conexión humana. Estaba equivocado. La riqueza no era una prisión, era su perspectiva. Descubrió que el verdadero poder de su fortuna no residía en su capacidad de acumular, sino en su capacidad de dar. No se trataba de comprar la felicidad, sino de invertir en ella, de usar sus recursos para sanar, nutrir, tender puentes donde antes existían abismos. La verdadera riqueza no estaba encerrada en sus bóvedas, sino que florecía allí mismo, en esa habitación, en el sonido de la risa de un niño y la mirada agradecida de una madre. Arthur sostuvo la mirada de Sofía por encima de la cabeza de Leo e intercambiaron una sonrisa silenciosa, una comunicación que trascendía las palabras, llena de gratitud mutua y la maravilla compartida de su viaje. Extendió la mano y la posó sobre el hombro de Leo, un gesto de afecto y estabilidad que se había convertido en su nuevo idioma. Al ofrecerle un hogar a un niño que vendía dulces en la calle, Arthur no solo lo salvaba de la pobreza, se salvaba a sí mismo de una miseria diferente, la del alma. Ese acto de compasión, nacido de un momento de revelación en una acera concurrida, finalmente transformó su casa vacía en un verdadero hogar. El cimiento sobre el que se construyó esta nueva vida no fue la caridad de Arthur, ni la necesidad de Leo. Fue el momento en que Leo se inclinó a recoger las monedas. Ese simple acto de rechazar la humillación fue la semilla de todo lo que siguió. Arthur no salvó a Leo porque lo compadeciera, lo salvó porque lo respetaba profundamente. La dignidad de Leo fue un espejo que obligó a Arthur a confrontar el vacío de su propia existencia. Su historia no trataba sobre un hombre rico que rescata a un niño pobre, sino sobre el honor de un niño que reavivó la humanidad olvidada en un hombre rico, demostrando que el respeto es una moneda mucho más poderosa que el oro. Cada uno recibió una segunda oportunidad, una redención a la medida de sus almas heridas. Para Sofía fue una segunda oportunidad de vivir, de ver crecer a su hijo sin el espectro de la muerte sobre sus hombros. Para Leo, fue una segunda oportunidad de ser niño, de cambiar el peso de la responsabilidad por la ligereza de los libros y el juego. Y para Arthur, más profundamente que nada, fue una segunda oportunidad de ser padre, de ser necesitado, de amar y ser amado. El universo, en su infinita y misteriosa sabiduría, no solo resolvió sus problemas individuales, sino que los unió de tal manera que la solución al dolor de uno se convirtió en la alegría del otro.
creando un círculo virtuoso de sanación y felicidad. En una soleada tarde de primavera, Leo ayudaba a Arthur a cuidar el rosal, un lugar que Arthur no había visitado desde la muerte de Helena, pues era su lugar favorito. «Tienes que cortar aquí, justo encima del nudo», le indicó Arthur, mostrándole a Leo cómo podar los rosales para que florecieran con más fuerza. El niño escuchaba atentamente, con sus pequeñas pero firmes manos manejando las tijeras de jardinería con cuidado. No hablaron mucho, pero el silencio se llenó de una agradable camaradería. Juntos, cultivaban nueva vida, cortando las ramas muertas del pasado para dar paso a un futuro más hermoso y vibrante. Una metáfora perfecta del viaje que habían emprendido juntos. Sofía, a su vez, sanó la casa. Se negó a ser una invitada pasiva. Con energías renovadas, se hizo cargo de la cocina, llenando la mansión con los aromas del pan casero y los guisos reconfortantes. Ordenó los libros, abrió las ventanas para que entrara el sol e insistió en las cenas familiares en la gran mesa del comedor, desterrando la soledad que acechaba aquellas paredes. No era una sirvienta, sino la matriarca, que el lugar necesitaba desesperadamente. Con su cariño y sabiduría práctica, Sofía transformó la fría residencia de un millonario en un hogar cálido y acogedor, demostrando que el corazón de un hogar no está hecho de mármol, sino de amor. Una noche, Arthur llevó a Leo a su oficina y le mostró un portarretratos plateado que siempre guardaba en su escritorio. En él, una mujer sonriente y un niño con el pelo de Arthur se abrazaban en la playa. Esta era Helena, mi esposa, y este era Marcos, mi hijo, dijo Arthur, con la voz libre del dolor agudo de antaño, ahora suave por la dulce nostalgia. Le contó a Leo una divertida historia sobre una salida de pesca en la que Marcos pescó un pez más grande que el suyo. Leo escuchó en silencio, con profundo respeto. No era un sustituto, sino un heredero del amor que albergaba esa casa. La presencia de Leo no borró el pasado de Arthur, sino que lo ayudó a integrarlo en un presente sereno. La paradoja del valor se convirtió en la lección central de la vida de Arthur. Tras haber dedicado toda su vida al mundo de las finanzas, valorando empresas y calculando beneficios, aprendió la lección más importante de un niño de 10 años y un puñado de monedas. Las monedas en la acera tenían un valor fijo e insignificante, pero la decisión de devolverlas, el acto de elegir el honor por encima del dinero, tenía un valor infinito. Arthur finalmente comprendió que los bienes más preciados de la vida no pueden cotizar en la bolsa. Lealtad, integridad, amor y la risa de un niño. Estas eran las verdaderas fortunas que ahora poseía en abundancia. En un breve vistazo al futuro, vemos a un Leo de 17 años, alto y seguro de sí mismo, de pie en un escenario, aceptando un premio académico. Entre el público, Arthur y Sofía lo observan, tomados de la mano. El rostro de Arthur no solo refleja orgullo, también una profunda sensación de logro. La inversión que hizo aquella fatídica tarde no fue financiera, fue una inversión en humanidad, y los resultados superaron cualquier expectativa. No solo le dio a Leo un futuro, construyó un legado de bondad, demostrando que el mayor éxito no es el que uno acumula para sí mismo, sino el que cultiva en los demás. Un legado que florecería durante generaciones. Su historia comenzó con obstáculos: el cristal tintado del coche de Arthur, la pobreza que atrapó a Leo y Sofía, y el dolor que aisló el corazón de Arthur. Eran 3 personas en islas de soledad, flotando en el mismo océano de indiferencia. Pero solo bastó un instante de verdadera visión, Arthur viendo verdaderamente la nobleza de Leo, para que todas las barreras se desvanecieran. Fue la prueba de que la empatía es la fuerza más poderosa del universo, capaz de penetrar el cristal, el estatus social e incluso el dolor más profundo, conectando a las personas de las maneras más inesperadas y transformadoras. Lo que comenzó como el impulso de un hombre destrozado, un acto desesperado por recuperar algo, se convirtió en una cascada de salvación. Arthur creyó ofrecer un rescate, pero en realidad lo estaban rescatando. Leo, en su inocencia y rectitud, fue el faro que guió el barco perdido de Arthur de regreso a las orillas de la vida.
Sofía, con su gracia y serena fortaleza, fue el refugio que transformó el refugio en un hogar. La moraleja de la historia está entretejida en cada risa que ahora resuena por la mansión. La verdadera compasión nunca es una calle de un solo sentido. Al intentar salvar a alguien, inevitablemente te salvas a ti mismo en el proceso. La escena final se disuelve en una imagen de pura tranquilidad. Los tres están sentados en el porche trasero de la mansión, contemplando cómo el cielo se tiñe de naranja y púrpura al atardecer. Sofía dormita levemente en una mecedora, con una sonrisa serena en el rostro. Leo lee un libro, pero se detiene un momento para señalarle una constelación a Arthur. Arthur no mira al cielo, mira a su familia. Una sensación de satisfacción tan profunda y completa lo invade, que es casi un dulce dolor. No hay necesidad de palabras. El silencio entre ellos es reconfortante, lleno de la tranquila certeza de que cada uno ha encontrado su lugar en el mundo, juntos. Había una diferencia fundamental entre la casa que Arthur había poseído y el hogar que ahora habitaba. Su casa era una estructura de ladrillo, mármol y cristal, una colección de espacios vacíos y objetos caros que solo servían para reflejar su soledad. Descubrió que su hogar estaba construido con materiales intangibles. El sonido de la risa de Leo resonando por los pasillos, el aroma del café de Sofía preparándose por la mañana, la sensación de paz al compartir el silencio del atardecer. Leo y Sofía no se mudaron a la casa de Arthur, la convirtieron en un hogar, llenando cada rincón no con más posesiones, sino con la presencia irreemplazable del amor y la pertenencia. Es imposible saberlo con certeza, pero reconforta imaginar que las ondas en la acera de ese día se extendieron más allá de ellos tres. Quizás el arrogante empresario, en momentos de silencio, aún recuerda la mirada fija de un niño que le devolvía monedas. Un recuerdo persistente que quizás lo hizo un poco menos apresurado, un poco más consciente de los demás. Quizás el conductor, Ricardo, que lo presenció todo desde el coche, le contó la historia a su familia, reforzando su creencia en la bondad inesperada. Un solo acto de integridad, como una piedra arrojada a un estanque, creó círculos concéntricos de influencia que, aunque invisibles, ayudaron a cambiar sutilmente la textura del mundo. Incluso rodeado de lujos que podrían haber corrompido a muchos, el carácter de Leo siguió siendo su guía. La fortuna de Arthur nunca se convirtió en suya, sino en una herramienta que aprendió a respetar. Trataba al personal de la casa con la misma cortesía que le mostraba a Arthur, a menudo ayudando al jardinero con las hojas o charlando con la cocinera sobre las recetas de su madre. La pobreza no le había enseñado a desear la riqueza, sino a valorar a las personas. Llevaba la dignidad que lo había definido en la calle como una insignia invisible, un recordatorio constante de que el respeto no cuesta nada y lo vale todo. Una lección que ahora enseñaba en silencio a todos los que lo rodeaban. La transformación de Arthur se consolidó en un propósito mayor. Inspirado por la resiliencia de Leo, usó su fortuna para crear la Fundación Sofía, una organización benéfica dedicada a brindar educación y atención médica a niños vulnerables. No se limitó a firmar los cheques, se involucró personalmente, visitando albergues, hablando con los niños, buscando en cada rostro la misma chispa de honor que vio en Leo. Su segunda oportunidad lo llevó a crear miles de otras segundas oportunidades, transformando su dolor personal en un poderoso motor de cambio social, honrando verdaderamente la memoria de su hijo Marcos con acciones que dan vida. Esta historia, que comenzó con la fría indiferencia de una metrópolis, nos llevó a un viaje de profundas emociones. Sentimos la frustración de los rechazos de Leo, la ira por la humillación sufrida, la sorpresa de su integridad y, finalmente, la calidez catártica de su redención y la de Arthur. Historias como esta sirven como un recordatorio vital de que, incluso en un mundo que a menudo parece cínico y apresurado, la bondad, el honor y la compasión siguen siendo las fuerzas más transformadoras. Nos invitan a observar con más atención a las personas con vientos las que nos cruzamos, pues nunca sabemos dónde encontraremos un acto de nobleza capaz de cambiarlo todo. Al final,
La trayectoria de Arthur le enseñó la verdadera dimensión de un hombre, una lección que resuena en todos nosotros. No es el saldo de su cuenta bancaria, sino la generosidad de su espíritu. No es la altura del edificio donde trabaja, sino la profunda compasión que siente por quienes no tienen nada. Arthur Montenegro aprendió que para llenar el abrumador vacío en su vida, la solución no era adquirir más, poseer más o controlar más. La solución era entregarse, dar, conectar. Al darles a Leo y Sofía un futuro, finalmente se regaló un regalo que el dinero jamás podría comprar: la paz de un alma que ha encontrado su propósito. Ahora, queremos saber de ti. ¿Alguna vez has realizado o presenciado un pequeño acto de bondad que haya tenido un gran impacto en tu vida? ¿Alguna vez has presenciado un acto de dignidad tan puro que cambió tu forma de ver el mundo, aunque solo fuera por un instante? A menudo, son estos pequeños momentos, no los grandes eventos, los que definen el curso de nuestras vidas y restauran nuestra fe en la humanidad. Comparte tu experiencia en los comentarios. Tu historia podría ser la inspiración que alguien más necesita leer hoy. Un recordatorio de que la bondad está en todas partes, esperando ser vista y compartida. Si crees que la compasión es la mayor y más verdadera riqueza que un ser humano puede poseer, deja un corazón en los comentarios. Cada corazón es un voto de confianza en la bondad, una afirmación de que, a pesar de todo, el amor y la empatía siempre prevalecerán sobre la avaricia y la indiferencia. Al interactuar, nos ayudas a difundir este mensaje, creando una comunidad de espectadores que valoran las historias que no solo entretienen, sino que también elevan el espíritu. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio del poder de un corazón abierto. La acción de Leo al devolver las monedas y defender su trabajo fue el eje central de nuestra historia. Si también te inspiró la fuerza serena y la integridad inquebrantable de ese niño, comenta: la dignidad no tiene precio. En un mundo tan centrado en los valores materiales, recordar que nuestro respeto por nosotros mismos y nuestro honor son tesoros que nadie nos puede arrebatar, es un mensaje contundente. Su comentario se une a un coro de voces que celebran el carácter por encima del capital, la virtud por encima de la victoria, ayudándonos a construir un espacio donde estos valores sean reconocidos y aplaudidos. Historias como las de Arthur, Leo y Sofía nos recuerdan el infinito poder de la redención, la esperanza y las segundas oportunidades que la vida nos ofrece cuando menos lo esperamos. Nos muestran que, sin importar cuán rotos o perdidos nos sintamos, un simple acto de conexión puede iluminar el camino de regreso a casa. Para no perderte más dramas conmovedores que nos conmueven y nos hacen creer en la humanidad, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. Tu suscripción nos permite seguir compartiendo historias que importan. Gracias por vernos. Hasta la próxima.